Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. En nuestra búsqueda para mejorar como guitarristas, muchas veces buscamos razones, podríamos decir también excusas, para intentar aceptar que algo no nos sale bien. Que si mi guitarra no cuesta el suficiente dinero y por eso la tuya suena mejor, que si las cuerdas de mi guitarra tienen la acción muy alta, mi ampli no es lo suficiente bueno, no tengo tiempo para practicar, o una de las más comunes, si mis manos quizá son más pequeñas que las de los demás. Esta última es quizá una de las más comunes, y creo que desde que empezamos a tocar la guitarra siempre está un poco revoloteando en nuestra cabeza, y pensamos eso de que quizá no llego a hacer ese acorde, ese lick o esa nota que está tan alejada porque mis manos no dan más de sí y no son lo suficientemente largas. En este vídeo te vamos a contar cómo el tamaño de nuestras manos, por desgracia, importa y mucho a la hora de tocar la guitarra, y cómo seguramente nos va a ser imposible tocar muchas de las líneas de nuestros héroes de la guitarra por no tener una gran longitud en nuestras manos. Vamos a verlo. Antes de nada, aclarar que con este tutorial no quiero desanimar a los que llevéis poco tiempo tocando. Es normal que no llegues a esos acordes todavía en los que hay que alejar mucho los dedos, o que no llegues a esa nota prácticamente imposible de un solo, o esas líneas pentatónicas o ese ritmo de rock and roll. Es algo habitual y es normal que al principio nuestros dedos todavía no tienen esa independencia y no se pueden alargar lo suficiente en el mástil, algo que irás cogiendo con práctica. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos de por qué un guitarrista con los dedos más largos va a tener más ventajas para tocar en el mástil, desde poder elegir la técnica que utiliza, sonar más limpio, a por supuesto llegar a esas notas complicadas para los demás. Imagina que quieres tocar una línea en un solo con las 3 notas de un acorde de sol menor. Una opción sería esta, donde tocamos esas 3 notas en una nota por cuerda. Otra opción podría ser hacer esas 2 últimas notas en la segunda cuerda. Las 2 opciones son válidas. Sin embargo, cuando quieres hacer esto a gran velocidad, seguramente la segunda opción es mejor, ya que en la primera te obligaría a cambiar 3 veces de cuerda, algo muy difícil de hacer si quieres hacerlo con barrido y que nos suene bien, ¿no? Es complicado ya que tenemos ahí 3 cuerdas, pasar por las 3 cuerdas, y por mucho que controle la técnica va a ser difícil que se escuche nítidamente esas 3. Sin embargo, la segunda opción, estamos tocando hasta 3 notas en la segunda cuerda, lo cual nos lo pone más fácil, menos cuerdas a tocar y la posibilidad de hacer un ligado. Imagínate que quieres alargar eso, digamos, por ejemplo, con nuestro meñique. Y llevarlo, por ejemplo, a una sexta, menor, mayor. El guitarrista, por ejemplo, que no tenga los dedos muy largos, aquí va a empezar a sufrir, ya que vamos a tener una abertura de un montón de trastes. Y la otra opción, la de hacerlo a 3 cuerdas, no va a funcionar, ya que el sonido es mucho más sucio, ¿no? Es muy distinto, ¿no? De ese sonido fluido que podemos tener por mucho que pares las 3 cuerdas no va a sonar igual, siempre va a sonar más nítido. Evidentemente el guitarrista que no llegue a hacer esta opción de pasar del traste 11 al 17, solo va a poder hacer esta otra forma, sonando mucho más sucio. Imagínate que eso, en vez de tocarlo en el tono de sol, lo quieres tocar en re. Nos subimos al 7 de la tercera cuerda e intentamos hacer esto mismo. Los trastes son más anchos, nos cuesta todo más, tenemos que estirar más. Y ya que hay muchas opciones de que no puedas llegar de ese traste 6 al traste 12 con facilidad y hacer un ligado. Con lo cual aquí, evidentemente, el tener los dedos más largos te va a facilitar que puedas utilizar esta técnica. El que no tiene los dedos tan largos para hacer eso, ¿qué va a tener que hacer? Utilizar la otra, con un sonido muy distinto, mucho más sucio. Por mucho que intentes hacer bien el barrido, tienes que ir tapando esas 3 cuerdas. No es el sonido, ¿no? El sonido. Este suena nítido. El otro suena complicado de entender, ¿no? Si a eso le sumamos que tenemos ahí una cejilla, peor todavía, ¿no? Aunque por supuesto hay otros factores que tienen que ver, como por ejemplo si estás tocando de pie o sentado, la postura con la que agarras el mástil o la altura a la que tienes colgando tu guitarra, podríamos decir que la suerte está echada y lo que viene de fábrica importa y mucho. Por ejemplo, a la hora de tocar simples licks de escala pentatónica o por ejemplo arpegios y tríadas. Voy a tomar una frase pentatónica tocada en el registro más agudo de la guitarra, en el tono de sol.
puedes coger la que sea. En realidad lo que estoy es combinando las dos posiciones, primera y segunda, de una pentatónica menor de sol, ¿no? Esto que con práctica nos podría salir, ya que aquí los trastes son muy estrechitos. Imagínate pasar eso a una octava más grave, en este caso, primera posición de sol, tendríamos desde la nota sol, la nota si bemol, la nota do, y ahí tendríamos que hacer, como estaba tocando yo, por ejemplo, si hacíamos el ligado, fíjate lo difícil que va a ser hacer ahí un pull-off. Imagínate estar tocando de pie, y con hacer ese pull-off tan amplio, y luego tocar en la segunda cuerda. Es prácticamente muy complicado. Imagínate que cuando bajaba ya ahí a la nota do sostenido, mis manos ya no dan más de sí, ¿no? No voy a poder abarcar del traste 3 al traste 9. Evidentemente el guitarrista que tiene los dedos más largos podría hacer digamos ese pull-off tan largo, ¿no? En ese caso saldríamos perdiendo. Si no tenemos los dedos más largos no lo vamos a poder hacer. Así que un simple lick, digamos que estamos tocando en una octava, va a volverse algo prácticamente imposible de tocar en una octava más grave, porque los trastes son más anchos otra vez, ¿no? Así que sí que nuestros dedos vuelven otra vez a decidir si vamos a poder hacerlo o no. No hay otra forma de tocar este lick que no sea así, ¿no? Por mucho que agrupen las notas, es difícil como... Otra vez nos obliga a elegir una técnica, en este caso muy difícil, por no tener esos dedos quizá más largos que nos hicieran llegar a ese traste tan... Puede parecer con esto que la diferencia va a estar en tocar en la parte más alta del mástil o en la más baja, pero no solo eso, sino que es que el tener las manos más o menos grandes nos va a dar la posibilidad de usar técnicas diferentes, técnicas que nos puedan hacer sonar mucho más limpio. Veamos la diferencia, por ejemplo, entre tocar algo con barrido o tocarlo con salto de cuerda. El tener los dedos, las manos más largas, nos va a dejar elegir entre una técnica u otra. Imagina, por ejemplo, esta frase. No solo lo compleja que es de hacer, sino que el problema está en que tenemos muchas cejillas y por muy bien que lo hagamos, que vayamos levantando nuestro dedo índice, esas notas se van juntando, especialmente cuando subimos hacia arriba. Esto podría hacerse también de esta manera, saltándonos la segunda cuerda, lo cual llevaría a tocar dos notas en la tercera cuerda. El problema es que cuando llegamos a la zona alta del mástil, vamos a tener ese tramo, ¿no? Imagínate cuando estás tocando de pie, se hace todavía mucho más difícil, y sobre todo porque estoy haciendo un pull-off ahí, lo cual quiere decir que seguramente para un guitarrista que no tenga las manos muy largas, llegar ahí, tocarlo de pie va a ser muy complicado, lo cual nos obliga a hacer la otra opción, que es mucho más sucia de sonido. Está claro que el tener que hacer todas esas cejillas lo va a ensuciar el sonido. Lo escuchamos despacio. Mientras de nuevo otra vez el tener la mano más larga o menos va a hacer que podamos escoger entre las dos técnicas o con solo una, en este caso barrido, con un sonido más sucio.